En el nombre de Jesús esperamos que esta noche tanto ustedes como nosotros podamos ser edificados por la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Quisiera hablarles esta noche del discipulado de Jesús. Tal vez quisiera aprovechar las semanas y en lo que tal vez ahí el Señor me pueda habilitar a hablarles del discipulado. Mire, el discipulado es necesario. Es necesario el discipulado en las iglesias, es necesario el discipulado en las casas, es necesario el discipulado en la familia, y donde vayamos nosotros tenemos que establecer discipulados. Es decir, una de las características, de las fortalezas que la iglesia que debería de tener, o nosotros como Ministerio Benecer deberíamos de tener o tenemos, es la palabra. Una de ellas es la palabra, otra es la alabanza y la tercera es el servicio. Pero dentro de la palabra obviamente está el discipulado. Cuando Jesús, antes de que Jesús viniera, acuérdese que estaba la ley. La ley fue algo que se promulgó para poder establecer normas que enseñaran al pueblo de Israel para que al llegar a Canaán ellos pudieran estar entrenados de acuerdo a la ley y de esa forma que ellos pudieran vivir en Canaán y que les fuera más fácil. Es exactamente lo mismo que nos ocurre hoy. El discipulado es una forma de vida, es una forma de enseñanza que nos establece el Señor a través de la palabra, y qué mejor que ir al discipulado de Jesús. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue establecer una cultura diferente, porque cuando Él dijo que el reino de los cielos está aquí, les estaba diciendo a los fariseos y a aquellos que interpretaban la ley que todo eso que ellos habían enseñado por años se había manifestado a través de Cristo. Es decir, cuando Cristo los confrontaba, cuando Cristo les enseñaba, les estaba diciendo, todo eso que está en el Antiguo Testamento que habla de mí, lo están viendo en mí, decía el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla del Sermón del Monte, ahí hay unas lecciones que Cristo nos da. Y esto es algo muy hermoso, y yo quisiera, como es un martes de discipulado, quisiera enseñarle y trasladarle con la ayuda del Señor que realmente lo que Jesús nos quería enseñar es que en estas bienaventuranzas, Jesucristo resumió lo que vino a hacer en la tierra. Obviamente hay otras cosas que a lo largo de la enseñanza Jesucristo enseñaba por parábolas, por hipérboles, enseñaba con poesía, enseñaba con figuras y enseñaba de manera totalmente diferente como lo hacían los fariseos. Inclusive, Él siempre fue muy respetuoso de las enseñanzas de los fariseos, porque Él siempre les dijo, hagan lo que ellos dicen, porque realmente ellos se sabían la ley, pero no vivan como ellos viven. Entonces, una de las bendiciones del discipulado es que nos enseña a vivir, y nos enseña a vivir como Cristo quiere que vivamos. Es difícil porque muchas veces nosotros no damos la talla. Yo diría que nunca damos la talla, pero por Cristo y con la ayuda de su Espíritu Santo nosotros aprendemos y vamos ahí. A veces nos caemos, nos levantamos, a veces tropezamos, pero ahí vamos. De manera que el mejor discipulado, es decir, para ser instruidos, para ser discípulos, el mejor discipulado es el discipulado de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en función de las lecciones que nos da el Sermón del Monte, y de ahí extraemos esta enseñanza, y espero que en el nombre de Jesús esta noche podamos ser edificados por su palabra. Comencemos con algo. Primero, que había una promesa de su presencia. Desde la antigüedad, Dios nos viene advirtiendo a través de su palabra que nunca nos va a dejar. Es decir, por eso nosotros tenemos que aprender la palabra, por eso nosotros tenemos que ser instruidos, que yo espero con la ayuda del Señor poderlo hacer, y que usted tenga que capacitarse en la palabra, y no solo tener conocimiento, sino que volvernos hacedores de la misma. Mire, esta promesa el Señor la dio en el Antiguo Testamento, y dice, ¿y cuál promesa era? Antes de entrar a verla, la promesa de que siempre iba a estar con nosotros. Dice Isaías 57:15. Dice de esta manera, porque así dice, o así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad,
y con el quebrantado y abatido de espíritu habito. Ahí está. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Esta es la versión Stendhal. Es una versión de 1996 y me gustaba porque creo que está bien clara o bien claro lo que el Señor nos quiere trasladar. No se olvide que estamos hablando del discipulado de Jesús, porque en el discipulado de Jesús vamos a aprender cómo se vive en el reino, cómo se vive en el reino de Dios. Porque usted dirá, pero pastor, estamos en el reino de Dios. Sí, pero muchos no reciben bendición porque no aprenden a vivir con los protocolos del reino. Entonces comencemos en el nombre de Jesús. Aquí el Señor nos enseña a través de su palabra que ya había una promesa desde la antigüedad de que Dios iba a estar con nosotros. Dice él, porque así dijo el alto y sublime. Dios nos muestra aquí que Él habla y que dice, yo habito en la eternidad. Yo habito en un lugar, en alguna versión dice inaccesible. Obviamente inaccesible físicamente, pero sí espiritualmente nosotros llegamos donde el Señor habita, llegamos a su presencia. Entonces dice, yo habito, cuyo nombre es el Santo, habito en la eternidad, que tengo por morada la altura y la santidad. Entonces ahí Dios nos comienza a dar parámetros. El discipulado se comienza a desarrollar para establecer un nivel de espiritualidad mayor y sobre todo la santidad que es tan importante. Lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, entre otras cosas, es santidad, que tenemos que tener como iglesia santidad, pero que también producto de la santidad que buscamos y tratamos de vivir una vida que agrada a Dios, nosotros subimos de nivel espiritual. Entonces el discipulado, el espíritu del discipulado es que nosotros crezcamos como Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hechos, vamos a llegar a la altura o a la estatura del varón perfecto, que es Él. Por eso Él nos está perfeccionando. Entonces nosotros tenemos que ir al discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese discipulado, entre otras cosas, lo vemos en las bienaventuranzas que están en el monte. Y lo vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera dejarle estos puntos en su corazón para que usted tenga claro la importancia del discipulado. La importancia de aprender su palabra, la importancia de ponerla por obra, de ir creciendo en la medida que vamos leyendo, en la medida que vamos escuchando un mensaje y en la medida que Dios nos va hablando para desarrollar su obra, que a eso nos mandó a desarrollar. Entonces dice él, nos muestra el Señor que Él habla, nos dice el lugar de su morada, nos dice las condiciones en las cuales, entre otras, Él habita en la altura y en la santidad. Pero ¿con quién habita en la altura y en la santidad? ¿Se da cuenta? La iglesia tiene que subir, ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces dice, yo habito, es decir, yo moro. Habitar es quedarse, y eso es la gran noticia. Por eso, Dios nos habla de su presencia, Dios nos habla de su acompañamiento desde la antigüedad. Así que yo le digo de parte del Señor en esta noche que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Pero en una de las facetas que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos es en la enseñanza. Entonces, ¿con quién vive el Señor? Es decir, la casa donde el Señor le gusta estar. Y parece como paradójico, pero se va a dar cuenta que no. Entonces Dios, mire, hay casas que da gusto estar, hermano. Hay casas donde uno, y no es la nuestra, ¿va? Pero cuando decirle no es la nuestra es cuando nosotros vamos a visitar ciertas casas. Hay casas, hermano, que uno no quisiera irse de ahí. Que de repente pase el tiempo porque la coinonía es buena, se platica, se convive, hay coinonía, se comparten alimentos y cualquier actividad que se realiza, porque el espíritu de la casa es una casa muy hermosa. Entonces, eso se da exactamente en el orden espiritual. Obviamente, Cristo llega ahí donde hay una necesidad, Cristo llega donde hay una enfermedad, Cristo está en todas partes, Cristo está con usted, está con sus hijos, está con nuestra casa, con nuestra familia. Entonces Él dice, pero como que pareciera ser que a Él le llama la atención y Él habita, es decir, ahí está permanentemente, ¿con quién? Con aquel quebrantado y abatido de espíritu. Con ese habito, dice el Señor. Y con el quebrantado y abatido de espíritu habito. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes. Se lo puedo resumir de esta manera.
Entonces Dios habita con el abatido y quebrantado de espíritu. Y aquí es algo importante que nosotros tenemos que resaltar. Mire, acuérdese que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando ocurren las cosas en el orden espiritual, cuando las cosas espirituales ocurren, llegan al alma, pero afectan el espíritu. Porque el alma, se lo he dicho siempre, el alma es la que está en el centro. Y el alma siempre, hermano, se va a oponer a las cosas del espíritu. Cuando usted quiera desarrollar algo espiritual, que quiera crecer, si por ejemplo usted quiere leer la palabra, hay una oposición. Siempre, mire, siempre donde hay algo espiritual, habrá algo carnal que se opone al deseo espiritual. Siempre hay una ley en nuestros miembros que lucha contra lo que nosotros queremos hacer para agradar al Señor. Entonces ahí es donde está la batalla. Eso se soluciona viviendo una vida en el Espíritu, producto de una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de búsqueda, pero también una vida de esfuerzo y valentía de entender de que lo que nos conviene a nosotros es ser guiados por el Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu. Es decir, haciendo que nuestro espíritu se someta al Espíritu de Cristo, es decir, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender cómo vivir y disfrutar las cosas del reino. Dios habita con el abatido y quebrantado de espíritu. ¿Para qué? Para darle vida al que tiene el espíritu abatido y para hacer vivir, es decir, darle vida, el corazón de los quebrantados. Hay algo muy hermoso aquí, hermanos. Pareciera ser que Dios como que le agrada a aquel que está abatido y quebrantado. Tal vez usted esta noche que nos escucha, obviamente los que estamos aquí no, pero tal vez usted que nos ve, tal vez usted tiene su corazón quebrantado, tal vez usted está con su espíritu abatido, producto de situaciones, una enfermedad, un problema económico, un problema en el trabajo, alguna noticia que le dieron, algún problema en la familia, cualquier situación que de repente lo puede tener triste y lo ha llevado a sentirse abatido y quebrantado de espíritu. Entonces la noticia que yo le tengo es que ahí es donde el Señor le gusta llegar. Pero aquí comienza el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús nos enseña que Él necesita que nosotros entendamos cuál es nuestra condición para que Él pueda operar. Porque si nosotros no lo dejamos entrar, Él no va a llegar. Por eso es el discipulado. Entonces, le mostré, de acuerdo a Isaías 57:15, que Dios nos dio la promesa desde la antigüedad de que Él que cumplió la ley, pero que Él es la gracia, que Él es el amor, que Él es la esperanza. ¿Quién es Él? Cristo. Él nos dice esta noche, ¿sabes qué? Yo habito con aquel que me necesita. Yo habito con aquel que llora. Yo habito con aquel que tal vez no tiene esperanza. Yo habito con aquel que abre su corazón para darme a mí la oportunidad de poder hacer las cosas grandiosas y maravillosas que vienen del cielo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos la garantía y la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está con nosotros, se lo digo de parte del Señor en el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué va a estar con nosotros? Para dar vida. Entonces, Dios necesita llegar a las casas, Dios necesita llegar al corazón de los que están abatidos para darle vida, para cambiarle su forma de vida, para cambiarle todo lo que tal vez le está afectando y que Él pueda ver la gloria de Dios manifiesta en el problema que tal vez ahora tiene. ¿Para qué quiere Dios llegar y habitar con el que está afectado de su corazón? Porque tal vez lo tiene hecho pedazos, tal vez le hicieron pedazos el corazón, o usted arrastra situaciones que le hicieron pedazos el corazón. Bueno, esa es la materia prima que Dios necesita. ¿Para qué? Para que de los pedazos de su corazón Dios lo va a volver a reconstruir, hablando espiritualmente, y le va a consolar en el nombre de Jesús. Si hablamos en Mateo 5 de las lecciones que hay en el Sermón del Monte, porque estamos en el discipulado de Jesús, vamos a aprender algo. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Entonces, le doy el pie de imprenta desde cuando el Señor visualizó el discipulado, las enseñanzas de Jesús. Es decir, el enseñarnos a vivir de manera como a Dios le agrada y disfrutar todas las bendiciones que nos da el vivir y heredar el reino de Dios. Primero tiene que haber una conexión celestial.
Mire, Dios hace conexiones. Qué lindo es, no sé si usted se recuerda, pero perdone que use lo de los aviones porque creo que es la mejor forma de ejemplificarlo. Mire, las conexiones, cuando uno va de viaje, por ejemplo, y tal vez por cuestión de dinero, por cuestión de disponibilidad, uno hace conexiones. De repente usted va por decir algo, va para Estados Unidos y hace conexión en México, rara vez, dependiendo de dónde vaya. Porque si usted viene desde Europa a Estados Unidos, va a hacer muchas conexiones. Si usted va de aquí, de Sudamérica a Estados Unidos, se hace conexión a veces con El Salvador o con Panamá, en cualquiera de los dos, o se hace un vuelo directo. El caso es que las conexiones nos enseñan que a pesar de los cambios que hay, vamos a llegar al lugar de destino. Entonces, el discipulado de Jesús nos enseña que la conexión celestial es que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, vamos a llegar a la tierra de bendición que Él nos ha prometido, vamos a salir del problema, pero tenemos que tener una conexión celestial. Es que mire, para tener conexión celestial tenemos que apartar tiempo para buscar a Dios. No podemos tener conexión con algo al cual no buscamos. Por ejemplo, si nosotros ya compramos el boleto aéreo y el boleto aéreo tiene 2 conexiones, si nos quedamos en el aeropuerto de la primera conexión, hermano, no vamos a llegar al lugar de destino. Entonces tenemos que ir a abordar el avión y en este caso es ir y buscar aquel con el cual tenemos que tener condición. ¿Con quién? Con Cristo, porque Él es nuestro discipulador por excelencia. ¿Y qué mejor discípulo podemos ser para el Señor si Él es nuestro maestro? Entonces, Mateo, comencemos a ver dónde están las bienaventuranzas del monte, es decir, del sermón del monte. Ahí hay una riqueza extraordinaria. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, entonces Dios mira la situación, Dios mira cómo está la casa, Dios mira cómo está nuestra vida. Siempre Dios va a ver. Y yo le garantizo algo esta noche, Dios va a ver y va a tomar decisiones. Entonces Dios ya vio su caso y Él va a tomar una decisión. Dios ya vio su situación y Él va a tomar una decisión. Dios ya vio su corazón, Dios ya vio la situación emocional en la que tal vez usted se encuentra y Él va a tomar una decisión, pero hay que ir al discipulado. Hay que ir al discipulado de Jesús. Y esta noche estamos en ese discipulado, estamos iniciando y veamos qué pasa. Viendo la multitud, es decir, Cristo subió al monte. Ahí está la conexión. Hay que subir al monte, hermano. Y dice, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, ¿se da cuenta? Vio, subió, se sentó y enseñó. Vio, Señor mira, sube, es decir, sube la estatura espiritual. Es que mire, aquí hay algo muy hermoso. Mire, cuando se habla de subir, se habla de los lugares altos. Entonces estamos hablando de lo primero, la conexión celestial, no se le olvide. Entonces los lugares altos, por ejemplo, para los judíos, eran considerados lugares donde se revelaba Dios a la humanidad. Le repito, para los judíos, los lugares altos eran considerados no solo lugares de adoración, no solo lugares de presentar ofrendas, sino que también el lugar donde Dios se manifestaba a la humanidad. Por eso vemos aquí que Dios sube, pero Él nos está enseñando algo muy hermoso, porque fíjese que cuando se habla de alturas, en Habacuc 3:19, por ejemplo, dice, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Entonces, mire, Dios nos enseña que hay que subir. El discipulado de Jesús nos enseña que hay que tener una conexión celestial para subir de nivel espiritual. Si queremos caminar en las alturas, tenemos que aprender a subir a esas alturas. No podemos anhelar volar desde el suelo, no, nos tenemos que subir a un avión, nos tenemos que subir a un helicóptero. Me estoy dando a entender, espero yo, pero yo espero que sí, porque yo sí me estoy entendiendo, pero lo que le quiero trasladar el punto que le quiero trasladar es que nosotros, Dios nos demanda, por eso estamos en el discipulado, por eso es necesario aprender palabra, porque sin palabra no podemos subir. Mire, entonces Dios sube porque Dios nos quiere sacar de la dimensión o la atmósfera donde estamos para que podamos aprender. No sé si le ha pasado. Yo le he dicho que a veces uno, por ejemplo,
usted sabe que en las ciudades son una bendición. Mire, la ciudad donde usted vive es una bendición. Yo espero que haya dicho amén. Esta ciudad es una bendición. Pero uno ya tiene de memoria todo, las calles, las avenidas, los edificios. De repente hacen un nuevo edificio. Pero llega un momento que uno, hermano, se aburre de ver solo cemento, de ver solo hierro, de ver los mismos carros, de ver tantas cosas. Entonces uno necesita algo diferente. Porque cree que, por ejemplo, los europeos, y el latino se ríe a veces, pero la verdad es cuestión de saber apreciar y saber valorar. Entonces, cuando un europeo viene, le cuento un caso para que no vea que estoy hablando de Sudamérica. Por ejemplo, en Honduras hay un lugar, cuando vaya, se lo recomiendo, se llama Celaque. Celaque es un monte, es el monte más alto de Honduras. Celaque anda como en 2.300, 2.800 pies sobre el nivel del mar. Y fíjese que uno lo puede subir caminando, pero hay que hacerlo en 2 días, porque hay que pernoctar ahí arriba. Es algo muy hermoso. Entonces, cuando uno va llegando a Celaque, ahí en Honduras, fíjese que uno encuentra un montón de gringos caminando y ellos felices con las cámaras tomando fotos a los pajaritos, a cualquier cosa le toman. ¿Por qué cree que lo hacen? Porque vienen de una cultura, al igual que usted o nosotros, que de repente estamos tal vez cansados de ver lo mismo. Entonces nosotros cuando vemos algo diferente, aquellos que no han perdido la capacidad de admiración dicen, wow, qué hermoso esto, qué hermoso esta vista. Entonces eso es lo que necesitamos entender en Dios. Entonces Dios nos dice, sube. Primero Él nos ve, subió al monte, subió al lugar de adoración, al lugar de encuentro. Dios siempre nos va a indicar hacia dónde tenemos que tener y establecer la conexión espiritual, porque esto es como una radio. La radio, no sé si se acuerda, ahora son modernas, no es que no lo eran, pero son quizás un tanto más modernas, en las que las antenas las ponen de tal manera que la señal nunca se va, salvo algún imprevisto. Entonces, cuando Dios nos sube, cuando Dios dice sube, nos está diciendo, te quiero enseñar a que camines en las alturas, así como las siervas. Y aquí en Habacuc 3:19 vemos que el Señor nos quiere enseñar a caminar en las alturas, pero nos va a cambiar el calzado, porque nosotros con las sandalias que tenemos a nivel de tierra no podemos caminar en las alturas. Por eso dice, Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Entonces Dios nos está enseñando en este discipulado que para poder establecer una conexión divina con Él tenemos que cambiar nuestra forma de caminar, y eso nos lo enseña el discipulado de Jesús. Y aquí hay algo muy hermoso, porque fíjense que el Salmo 18:33 dice, Él hace mis pies como de siervas y me afirma en las alturas. Entonces el Señor nos enseña que cuando nosotros, Él nos da la instrucción, sube, porque los discípulos dice que fueron a Él, y usted y yo somos discípulos esta noche en el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros subimos, tenemos que cambiar las sandalias. Y aquí el Señor nos lo muestra, Habacuc 3:19, Salmo 18:33. Y hay 2 cosas que pasan cuando nosotros estamos en las alturas. Dice que nos hace caminar, eso es otra dimensión espiritual, pero también nos afirma. Por eso ahora entiendo, y yo digo, Señor, gracias. Porque dice, yo habito con el quebrantado y humilde de corazón, o con aquel que está quebrantado y con su corazón también afectado. ¿Por qué? Porque lo voy a subir de nivel, pero yo tengo que subir. Mire, Dios lo que va a hacer es llamarnos. Por eso es necesaria una conexión espiritual. Por eso es necesaria esa conexión espiritual con las cosas del cielo para poder entender el reino de Dios. Es que el reino de Dios no lo vamos a entender en la tierra, lo vamos a vivir. Pero eso se hace por el discipulado. El discipulado, el aprender palabra y caminar agradando a Dios, lo vamos a desarrollar en la tierra, producto de una conexión con el cielo. Lo terrenal se convierte en celestial, pero primero tiene que ser espiritual, y en lo espiritual es donde entra el Espíritu nuestro, pero también el Espíritu Santo. Entonces subieron, los discípulos subieron. Entonces una señal de que nosotros vamos bien en el discipulado es que subimos siempre a buscar a Jesús, que nuestro nivel espiritual está subiendo. Entonces nosotros tenemos que subir, no involucionar.
Porque si usted siente que está más bien retrocediendo, quiere decir que necesita subir de nivel, y eso lo hacemos por el Espíritu. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña en el discipulado es que hay que tener una conexión celestial, establecer sacerdocio. Hay que establecer el sacerdocio, y el sacerdocio se establece en los lugares altos, porque Él dice que a pesar de que habita en la altura, Él baja. Qué lindo es el Señor. Él baja donde está usted con una necesidad, Él baja donde está usted para enseñarle, y de esa manera que nosotros podamos subir el nivel espiritual. Lo segundo que yo veo aquí dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y mire lo que pasa. Producto de eso, nos enseña que el discipulado de Jesús nos garantiza palabras que nos instruyen para vivir una vida en abundancia. Entonces, Jesús vio, subió, se sentó e instruyó. Le dijo a sus discípulos, suban. ¿Para qué? Para instruirlos. Tiene que haber instrucción, hermano. En nuestra casa tiene que haber instrucción. Pero si nosotros no nos dejamos instruir, entonces estamos en problemas. Mire, alguien por ahí se lo vi y me gustó el rema, fíjese. No es de mi autoría, pero me gustó. Fíjese que cuando Samuel, Dios lo comienza a llamar o lo llama, Samuel está con Elí, con el sumo sacerdote Elí. Entonces, el sumo sacerdote Elí está durmiendo, pero Samuel escucha que el Señor le dice, Samuel, Samuel. 3 veces le dijo Samuel, Samuel. Y Samuel siempre fue a decirle al sumo sacerdote Elí, aquí estoy, dime qué pasa. Y Elí se dio cuenta y lo instruye, lo instruye y le dice, es el Señor que te está llamando. Cuando Él te llame y te vuelva a llamar, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Entonces, ahí hay algo muy hermoso. Mire, 6 veces el Señor llamó a Samuel, porque le dijo 3 veces, Samuel, Samuel. Pero ¿por qué creen que Samuel escuchaba la voz de su maestro? Porque se dejaba discipular. Entonces yo espero, en el nombre de Jesús, que usted escuche la voz de su pastor, pero que también primero usted escuche la voz del Señor, porque cuando nosotros nos dejamos discipular, vamos a crecer. Pastor, pero yo lo he escuchado a usted por años, sí, pero lo que le pido esta noche es que ponga por obra la palabra para que usted pueda tener una vida en abundancia. Porque las palabras de Jesús son palabras que traen vida. Mateo 5:2, ahí lo vemos. Porque nos vamos a quedar ahí en Mateo. Vamos a hablar de las bienaventuranzas, de las lecciones que nos da el Sermón del Monte. Dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Pero cómo les enseñaba? Diciendo, abriendo su boca, diciendo, mis palabras que yo os he dado, dice Juan 10:10, son espíritu y son vida. Todas las palabras que salen del Señor son espíritu y son vida. Todo lo que está escrito es espíritu y es vida. Por eso el Señor llega para levantar al que está quebrantado de ánimo y de corazón, para llevarle vida. Dios siempre va a llevar vida. Saque de su casa esas personas, no deje que entren esas personas que solo no llevan vida. Saque de su vida personas que no le dan vida, sino que le están acabando su vida. Hay compañeros de colegio, perdón, no de colegio, sino que de trabajo, a veces que no le aportan nada, que también le quitan vida. Dele el mensaje de salvación. Y ya va a ver que se le va a alejar, pero insista, porque Dios tal vez lo quiere utilizar. Entonces, no sé por qué lo estoy diciendo, pero nos va a servir. Entonces, mire, el Señor vio, el Señor subió, el Señor se sentó y el Señor llamó a sus discípulos. 4 cosas. Y la quinta es, y abriendo su boca, les enseñaba. ¿De dónde les enseñaba? De su corazón, porque Él era Dios. Pero lo hizo en una altura donde había una conexión con el cielo, pero estaban fuera de la tierra. Hay cosas que Dios nos va a enseñar y nos las va a revelar, pero en las alturas, no en la tierra, porque en la tierra está los deseos de los ojos, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida y todos los afanes de la tierra. Entonces salgámonos, si queremos tener un mejor rendimiento espiritual y crecer, salgámonos de la dimensión tierra y subamos a la dimensión cielo. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesucristo nos enseña que en el discipulado del mundo, por ejemplo, solo vamos a encontrar pérdidas.
Pero en el discipulado del Señor Jesucristo vamos a encontrar vida y vida en abundancia. Y eso lo vemos en Juan 10, como se lo acabo de decir, Juan 10:10, cuando menciona que el enemigo solo viene a matar, robar y destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la enseñanza de Jesús, ¿saben qué? ¿Cuál era el espíritu, entre otras cosas? Era traer el cielo a la tierra, porque Él es la vida eterna, Él es el buen pastor, Él es todo, en Él está la plenitud. Él es la salvación, Él es la gracia, Él es la misericordia. Entonces el Señor les estaba diciendo, todo lo que yo les estoy dando es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha, dice. Mis palabras que yo os he dado, miren, ahí les estaba dando, son espíritu y son vida. Entonces, esas cosas, hermanos, solo las vamos a entender en las alturas. Entonces, primero, el discipulado de Jesús, basado en Mateo 5, versículo 1 en adelante, nos enseña que primero necesitamos una conexión espiritual con el cielo para aprender a vivir cómo se vive en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es una dimensión que solo por Cristo se da y lo experimentamos. Porque acuérdese que dice que el que cree en Cristo, dice cuando Zaqueo lo ve y lo ve en las alturas, mire, Zaqueo se subió a las alturas para poder verlo. Entonces, para poder ver a Cristo, necesitamos estar en las alturas. Nicodemo le preguntó al Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tengo que nacer de nuevo? Entonces, el que nace del agua y del Espíritu dice que entrará al reino. Entonces hay personas que solo van a ver el reino, pero hay personas que van a entrar al reino. Cuando creemos a Cristo, cuando creemos en Cristo, nosotros entramos al reino, o vemos el reino, pero cuando nacemos del agua y del Espíritu, entramos al reino, lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, una tercera cosa que yo encontré, entre otras, es que hay que reconocer, y esta es la parte principal del tema, la condición espiritual. Entonces nosotros tenemos la promesa, el discipulado de Jesús, esta noche nos enseña que tenemos la promesa, lo vimos en Isaías 57, que después de tener la promesa que Él va a estar con nosotros, que nunca nos va a dejar, y esa promesa se cumplió en Cristo. Entonces Cristo dice, yo te quiero enseñar palabras de vida eterna, que es lo primero que nos enseña el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, que luego de que Él ve su condición, sube al monte, se sienta y llama a sus discípulos, lo llama a usted, nos llama a nosotros. Dice después el Señor que tiene que haber una conexión celestial. Luego de la conexión celestial, el Señor nos enseña que Él nos va a dar palabras para una vida en abundancia, vida eterna, palabra de vida Zoe, eso es lo que Él nos va a dar. Y luego, nosotros tenemos que entender nuestra condición espiritual, y esta es la base del mensaje. Mateo 5:3 dice, entonces comienza el Señor a bendecir. Mire, esto es el resumen de lo que Cristo vino a hacer en esas bienaventuranzas. No las vamos a ver todas, nos vamos a quedar en esa, para su tranquilidad, pero yo espero que en el nombre de Jesús pueda estar hablando a su corazón, no yo, sino que el Señor a través de su palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí comienza, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, ¿no le parece raro que lo primero que el Señor habla es de pobreza? Pero aquí le quiero aclarar algo, porque cuando vemos la Nueva Biblia al día, ese mismo versículo dice, para que lo podamos entender a qué se refiere ahí, dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Dichosos, dice la Nueva Biblia al día, los que reconocen su pobreza espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Ahí está la clave. Entonces, y la PDT, para ampliarle el concepto, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Mateo 5:3, pastor, ¿a qué se refiere Mateo 5:3? Que nosotros, para poder ser efectivos con las enseñanzas que se dan en el discipulado de Jesús, tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Es que mire, hay gente, ni los que nos ven, ni los que están acá,
son de ese tipo de personas. Pero hay cristiano que nunca reconoce su condición espiritual. El domingo está en el cielo, pero al día siguiente en la tierra. Y se le olvidó toda la enseñanza. Por eso le digo, no son ustedes ni los que estamos acá. El domingo, el día de culto, una gloria de Dios, hermano, que sale hasta como caminando en el aire. Pero a veces solo llega al parqueo, a veces solo llega a la casa y se le fue toda la bendición. Porque hay cosas que nosotros como cristianos cometemos errores. Me voy a incluir. Miren, no se deje arrebatar la bendición. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra condición de la necesidad que tenemos de Dios, permanentemente lo tenemos que hacer para que haya cambios en nuestra vida. Mucha gente no tiene cambios en su vida porque sí va a los discipulados, sí va a la iglesia, sí escucha los mensajes, sí lee su palabra, pero no la pone por obra. Cuando la palabra nos habla, porque siempre nos va a hablar, lo que nos está diciendo el Señor, ¿quieres cambiar de vida? Aquí está el manual. ¿Quieres cambiar de forma de pensar? Ve al discipulado. ¿Quieres cambiar para tener una visión diferente de tu vida? Ve al discipulado de Jesús. Entonces el discipulado de Jesús comienza con la conexión, comienza con la promesa, la conexión, que Él nos va a dar palabras de vida eterna. Y eso es hermoso, pero ¿sabe dónde realmente comienza todo? Reconociendo nuestra condición espiritual. Y aquí habla de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la pobreza espiritual no hablo de la pobreza material. La pobreza espiritual es realmente, ¿sabe qué es? Reconocer nuestra necesidad de Dios, que fuera de Él no podemos hacer nada, que sin Él no vamos a lograr, que alejados de Dios no vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en cualquier cosa que podamos estar viviendo. Entonces, aquí está todo, hermano. La primera enseñanza en el discipulado de Cristo, ¿sabe cuál fue? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo decía, Señor, qué tremendo, porque cualquiera podría decir, bienaventurados aquellos que son millonarios, bienaventurados aquellos que nada les falta. Hermano, comienza con los pobres en espíritu. Es que Dios nos está enseñando que el verdadero discipulado de Cristo en nuestra vida, ¿sabe qué es entender que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, son cosas espirituales. Lo espiritual atrae lo espiritual. Entonces, la condición espiritual es lo primero que vamos a ver y aprender cómo desarrollarla en el discipulado. Y lo vamos a ver esta noche, si Dios lo permite, en el nombre de Jesús. Ahora, ok, ya tenemos claro. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, reconocer la condición espiritual. ¿Para qué? Para entender qué recompensa tenemos. ¿Y cuál es la recompensa de reconocer la condición espiritual? De reconocer que tenemos necesidad de Cristo, que le buscamos, que no podemos estar fuera de Él, que no podemos estar alejados del Señor. La recompensa es la herencia celestial. Hermano, anhele herencia. Y usted dice, pastor, si a mí lo que me heredaron fueron unos perros ahí, unos gatos. Anhele herencia espiritual. Porque hay gente que anda en la vida y dice, Dios santo, ¿y cuándo voy a recibir herencia? Ya la tiene, le cuento. Mateo 5:3, el mismo versículo, dice el párrafo B, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hay una herencia que comienza con la vida eterna. Hermano, se trata de la vida eterna, nos olvidamos de eso. Fíjense que estamos viviendo un tiempo, ahorita ahí chateando con los pastores de Sudamérica, tocamos así, tal vez por encima, un tema, y es el tema de lo que se está viviendo en la situación de los valores humanos, los valores de la familia. Y eso es algo, hermano, que ya lo tenemos. Es que no es cuestión de que uno pueda decir como antes, tal vez unos 10 años atrás, uno decía, no, eso no viene ahorita. Como cuando pasó la peste que acaba de pasar en el 2020, que nosotros decíamos, no, eso es en China, hermano, en cuestión de días
estaba por estos lados de Latinoamérica. Entonces, así está la degradación humana, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Y eso ya lo tenemos. Eso no es cuestión de que yo voy a decir, no, mañana voy a comenzar. No, eso ya está aquí, hermano. Y está ganando terreno en la sociedad. Entonces Dios nos está llamando, porque normalmente, fíjese, cuando nosotros aceptamos a Cristo, heredamos no solo la vida eterna. Entonces le decía que se trata de la vida eterna. Mire, tenemos que hablar, que tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que trasladarle el mensaje a la gente que si no tienen a Cristo en su corazón, se van a perder y van a pasar toda una eternidad en el lago de fuego. Hermano, y eso va a ser un tormento terrible. A veces nosotros no valoramos el regalo de la vida eterna, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Dios nos hereda el reino en el cielo. No me pregunte dónde va a estar, Dios sabrá, pero en la tierra, ¿qué es heredar el reino? Es que sus palabras en el discipulado nos traen vida en abundancia, el saber vivir, el saber entender cómo funciona el reino en la tierra. Pero todo comienza reconociendo nuestra condición de necesidad y de pobreza espiritual, es decir, reconociendo nuestra necesidad de Cristo. En Cristo heredamos bendición espiritual en los lugares celestiales, heredamos vida eterna, heredamos el ser adoptados como hijos, heredamos su Espíritu Santo, heredamos de su plenitud, heredamos de su gracia, y hay mucha herencia. Pero el problema es que nosotros quisiéramos, no usted ni yo, corrijo, no usted ni yo, ni los que estamos acá, nosotros quisiéramos heredar casas, carros y todo lo demás, lo material. Pero el Señor nos está haciendo esta noche un llamado a que nos recordemos que todo comienza en lo espiritual y que lo demás viene por añadidura. Entonces, hermano, esta noche ese es el discipulado de Cristo. Los pobres en espíritu, bienaventurados. Y bienaventurado le he enseñado que es 3 veces bendecido. Bienaventurado es aquel que a pesar de su condición, pero en Cristo recibe herencia, recibe bendición. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ahora, siempre va a haber oposición. Ahora, ¿qué cosas se oponen? Es que mire, siempre que haya una bendición espiritual, va a haber una oposición carnal. Siempre, hermano, le decía al inicio, siempre el enemigo va a querer estorbarle el propósito con situaciones de la carne, con lo que tenemos en la carne, con los vectores ahí que están afectándonos. Entonces, cuando usted sienta oposición y cuando usted sienta que le está yendo, que tal vez la carne le está ganando, es porque el enemigo sabe que viene bendición. Tal vez él no lo sabe porque Dios sabe sobre nuestro propósito y sobre nuestro destino. Pero el enemigo mira, no, es que está... ¿Sabe qué ve el enemigo a veces en las personas? El enemigo mira que tal vez usted antes se molestaba con facilidad, hoy ya no. Le cuesta molestarse. O tal vez se molesta, pero ya no con la frecuencia de antes. Entonces dice el enemigo, no, ahí estoy perdiendo el terreno. El enemigo mira que lo que le afectaba hace muchos años, tal vez hoy ya le afecta en menor grado. Entonces usted, mire, usted ha tenido victorias. A veces las victorias no las vemos, pero si las cuantificamos en función de los frutos, nos vamos a dar cuenta que hemos avanzado. Hermano, hemos avanzado en el Señor. Es que no podemos ser perfectos de la noche a la mañana. Hay que trabajar el carácter, hay que trabajar las situaciones del alma, hay que trabajar las situaciones del corazón, hay que trabajar contra lo que usted y yo luchamos que nos aleja de Dios, hay que trabajarlos. Pero eso se aprende en el discipulado, no dejando caer a tierra ninguna palabra. Entonces, ¿qué se opone? Mire lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que se opone? A entender cuál es nuestra condición espiritual en función de Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Mire, grábeselo en su mente, grábeselo en su corazón, porque es un discipulado y a mí, yo me sentiría satisfecho, el Señor se sentiría y se siente contento si usted sabe quiénes son aquellos pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su condición de no poder estar
lejos de Dios. Aquellos que reconocen la necesidad de estar cerca de Dios, esos son los pobres en espíritu. Es decir, a pesar de que tengamos bendición material, nosotros digamos, no me puedo alejar del Señor. Ahora, ¿qué se opone para que nosotros reconozcamos nuestra condición de ser bendecidos cuando dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, entre otras cosas, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y yo le enseñé, perdone que insista en eso, pero por eso se trata de enseñar, para que la palabra cobre vida en usted y en nosotros y podamos ser de bendición. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que el principio de aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, mire qué tremendo. ¿Qué se opone a la condición espiritual que nosotros reconocemos de que somos necesitados, menesterosos del Señor y poder recibir bendición? El mal, la carne, el pecado. Pero aquí hay algo muy tremendo. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Mire, hay 7 cosas que el Señor aborrece. Aquí hay alguna de ellas. Entonces, todas estas cosas se oponen a que usted reconozca su condición espiritual de necesitado de Dios y que usted pueda heredar y ser de bendición. ¿Se da cuenta? Por eso el enemigo siempre se va a oponer. Entonces si usted no aborrece el pecado, ahí hay chamuco en cautiverio. Si usted es soberbio, es arrogante y va por el mal camino, yo sé que usted no, ahí hay chamuco en cautiverio también. Y si la boca perversa, usted cuando habla, no habla para bendecir, sino que para destruir, entonces ahí hay algo raro. Mire, y a mí me pone a temblar eso, hermano. Dios aborrece, dice. Dios aborrece. Entonces nosotros podemos predicar, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero Dios nos está haciendo una advertencia esta noche. El Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo por el Espíritu que estas cosas, entre otras, se van a oponer a que nosotros reconozcamos. Es que, mire, ¿quién no quiere reconocer una condición espiritual? ¿Quién no quiere reconocer una condición laboral? ¿Quién no quiere reconocer una condición que se equivocó? El soberbio, el arrogante. No, yo no me equivoco. No, yo no dije eso. No, mire, ¿y sabe cuál es una señal de soberbia? Cuando ponemos excusa para todo. Nunca aceptamos. Yo sé que no le estoy hablando a los que me están viendo, ninguno ahí le estoy hablando de esta, es decir, tiene que ver con esto, ni los que estamos acá, pero hermano, cuando nosotros le ponemos excusa a todo, a veces, hermano, es mejor callar, fíjese. Entonces hay soberbia, hay arrogancia, el mal camino, la boca perversa, el hacer el mal. Esas cosas siempre se van a oponer para que usted reconozca su condición espiritual. Mire, reconozcamos nuestra condición espiritual, porque mire lo que dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Entonces el soberbio va a ser deshonrado, pero Dios nos quiere dar honra. Pero todo comienza, Mateo 5:3, reconociendo nuestra pobreza espiritual. ¿Y qué es la pobreza espiritual? Perdone que insista, porque quiero que se le quede en su mente. Es reconocer, o que le quede en su corazón, es reconocer nuestra necesidad de Cristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Este es más tremendo. Entonces, hermano, mire, saquemos de nosotros toda soberbia, toda altanería, toda arrogancia. Cuando nosotros no reconocemos que podemos equivocarnos, estamos siendo arrogantes, estamos siendo soberbios. Cuando nosotros no pedimos perdón, estamos siendo arrogantes. Entonces ahí el Señor no puede operar. Mire, un corazón lleno de soberbia, de altivez, de arrogancia, que anda por el mal camino, que no reconoce su condición espiritual, el Señor ahí no va a llegar, el discipulado va a ser infructuoso. Es más, una persona así ni va al discipulado.
Y a mí, en lo particular, este proverbio 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo. Entonces el orgulloso atrae la destrucción. Y el arrogante atrae las caídas. El soberbio atrae la deshonra. Se lo resumo de esta manera: el soberbio atrae la deshonra, no atrae la honra. El orgulloso atrae la destrucción. Y aquel que es arrogante atrae las caídas. Y esas caídas, mire, caerse con el Señor, qué lindo es, porque Él nos levanta. Pero caerse sin el Señor, hermano, es difícil. Ahora, pastor, háblenos, ¿y cómo salimos de esto? Entonces, mire, ¿cómo desarrollar esta actitud para ir terminando? Porque quiero enseñarle cómo desarrollarla. Primero, humillándonos, hermano. Humíllese delante del Señor. Lo contrario de la arrogancia y la altivez es la humillación. Humillémonos, hermano, humillémonos delante del Señor. En mi vida me voy a humillar yo delante de nadie. Pues ya, tarde o temprano, hermano, viene aquel balón allá en el aire para darle en la cabeza. Humillándose delante del Señor. ¿Cómo yo puedo desarrollar un estilo de vida? Con esto termino. ¿Cómo yo puedo desarrollar un estilo de vida para poder reconocer mi condición de pobreza espiritual, es decir, de la necesidad que yo tengo permanentemente del Señor? Humillándome delante de Él. Salmo 4:7, la Nueva Traducción Viviente, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando nosotros no nos humillamos delante del Señor, no vamos a tener la capacidad de enfrentar las tentaciones, el pecado y todo lo que viene de parte del enemigo. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando reconocemos nuestra condición espiritual, cuando reconocemos que somos necesitados de Dios, entonces el diablo huye. Si nos humillamos, el diablo huye. Si nos humillamos delante del Señor, no vamos a ser atacados. Y aunque seamos atacados, no va a lograr efecto. Pero si nosotros somos soberbios, somos altaneros y no queremos reconocer nuestra necesidad de Dios, entonces, hermano, el diablo nos va a afectar. Pastor, pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, eso dice la palabra, pero el discipulado le da vida. Y el discipulado es poner por obra la palabra. El discipulado de Jesús es que suba de nivel espiritual. Hermano, yo sé, y está en la palabra, y es cierto, yo lo he vivido. Tal vez usted lo ha vivido. Quizás sí, o lo está viviendo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos quisieron hacer daño, Dios nos guardó. Le quisieron hacer daño a nuestra familia en el nombre de Jesús, que no, pero Dios lo guardó. Nos quisieron hacer daño en el trabajo, Dios nos guardó. Pero Él lo hace por gracia, por amor a nosotros. Pero cuando nos mira actitudes, Él dice, no. De repente el Señor dice, bueno, no quieres aprender. Entonces, mire, humillémonos, hermano. Dice que Dios resiste al soberbio, porque la soberbia se va a oponer siempre a que usted reconozca su condición espiritual. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mire, la gracia, mire, la compañera del humilde se llama gracia. Y dice que de Él recibimos gracia sobre gracia. Hermano, seamos humildes en reconocer nuestra necesidad de Dios. Seamos humildes en reconocer, porque humillarnos es ser humildes. Seamos humildes en reconocer y pedir perdón cuando nos equivocamos. Seamos humildes en reconocer que no lo sabemos todo y que quizás otros lo saben. Seamos humildes en reconocer que hay personas que hacen las cosas mejor que nosotros, aunque seamos buenos. Seamos humildes en reconocer que nuestra familia, que lo que Dios nos ha dado es lo que podemos manejar. Seamos humildes en reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque así vamos a resistir al diablo. Cuando nos humillamos delante del Señor, nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento agrada al Señor. El arrepentimiento dice, mire, el arrepentimiento es como una ofrenda de aroma agradable al Señor. Es que es humillarse, arrepentirse y cambiar de vida.
Hermano, en este tiempo que estamos ya enfrentando, aquel que no se humille ni se arrepienta delante del Señor, hermano, van a ser, ¿cómo se llama? El enemigo lo va a agarrar como pelota de ping-pong, para aquí, para allá. Y después nosotros nos quedamos preguntando, Señor, ¿pero por qué a mí? Es tiempo de revisar, iglesia, es tiempo de santidad, es tiempo de humillarnos. Es mejor humillarnos, mire, es mejor humillarnos delante del Señor que nos humillen los hombres. Humillémonos, porque el que se humilla delante del Señor tiene la garantía segura de parte de Él, de que Él nos va a honrar, que no va a permitir que seamos avergonzados. El que se humilla no va a ser avergonzado, pero aquel que no se humilla va a ser avergonzado. Lo segundo, entonces lo primero es, porque le estoy enseñando cómo desarrollar la actitud de reconocer nuestra necesidad de Dios, es decir, ser pobres en espíritu. Primero es humillándonos, segundo es acérquese a Dios. Mire, el que se humilla obviamente se tiene que acercar a Dios. Yo por eso los niños son tan hermosos, hermano. Por eso ahora entiendo aún más cuando dice que el reino de Dios es de los niños. Porque el ser niño, el tener esa actitud de niño nos enseña muchas cosas. Acerquémonos a Dios con aquella actitud de niños. El niño, mire, el niño, usted llega a la casa y le hicieron un desorden, hermano. Tal vez usted los dejó con alguien, pero ese alguien se descuidó, hermano, y cuando usted entra a la sala encuentra el televisor por un lado, encuentra manchado el televisor, manchada la pared, la refrigeradora, la nevera abierta, se cayó la leche, se cayó el jugo. Hermano, no quisiera devolverse mejor. Y en el momento uno llega y mira a los niños y uno dice, Dios, le encuentra a la niña toda pintada porque se subió donde estaba ahí los accesorios de belleza de la mamá y se pintó, hermano, hasta las uñas. Encuentra el niño así que parece mapache, con unos ojos no morados, sino que pintados porque la niña, como es más grande, lo pintó, hermano. Y cualquier historia que quizás usted me puede contar algunas. Pero usted los llega, hermano, en ese momento dan ganas de pegarle, ¿va? Y pues disciplinarlos. Hermano, y qué lindo los niños. Usted los regaña y ellos allá quietecitos. Pero al ratito, allá, cuando ya le miran que usted se sentó y cuando ya le miran el semblante, se acercan a darle un abrazo. Bueno, así quiere Dios que nos acerquemos. Dios nos está diciendo esta mañana, perdón, es que no sé por qué insisto esta mañana, estamos de noche, ¿va? En vivo. Entonces, Dios quiere que entendamos y que seamos como niños, porque a pesar de nuestros errores, tal vez usted le dio vuelta a la leche, tiene la nevera por otro lado, tal vez sacó la ropa sucia y la tiró, hablando en el orden espiritual, pero ¿sabe qué quiere Dios? Que vayamos donde Él, que nos acerquemos, porque a pesar de nuestros errores, Él siempre, nunca nos va a dejar de amar. Eso es lo que Dios quiere. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Mire, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el corazón contrito y humillado es el humilde que se acerca a Dios reconociendo, humillándose en arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el discipulado de Jesús para poder saber cuál es su condición espiritual. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué pasa entonces? Aquel que vive lejos de Dios es porque tiene su corazón dividido y no se humilla, no hay arrepentimiento. Entonces Dios nos está llamando esta noche a que ya no dividamos nuestro corazón entre si voy o no voy. Acérquese a Dios. Mire, esta es una noche de reconciliación, esta es una noche en la que el Señor nos está diciendo, acercaos a mí, ya no estés vacilando entre si sirvo o no sirvo al Señor. ¿Qué hay que hacer? Lavar nuestras manos, son obras, hay que purificar el corazón, eso es limpieza, administración, eso es decirle, Señor, me pasa esto y esto, soy así, Señor, ya no aguanto esta situación, mira, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entonces cuando las manos están no limpias,
Y cuando no tenemos el corazón purificado, entonces el corazón está dividido. Cuando nuestras manos no están limpias y cuando nuestro corazón no está limpio, vamos a vivir una vida en división, lejos del Señor. A lo bueno le podemos llamar malo y a lo malo le podemos llamar bueno. Ese es el problema. Y por último, hermano, está el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo desarrollar esa actitud? Porque esto usted lo tiene que hacer, hermano. Usted, perdone, Dios no va a bajar del cielo. Nos toca ser esforzados y valientes. Grábese esa palabra. El resto de nuestra vida, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, nos toca ser esforzados y valientes. Si no, no vamos a dar la talla. ¿Cómo yo puedo ser esa persona que reconoce, de acuerdo a mi condición espiritual, la necesidad de Cristo? ¿Sabe? Humillándome delante de Él. Lo segundo es acercándome a Dios. Y por último, con arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, hermano, arrepintámonos. Tiene que haber arrepentimiento en nuestra vida. Mire, si usted siente que en su corazón hay situaciones que usted ya no se siente bien, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo. Qué bueno que le siga redarguyendo, o que nos siga redarguyendo el Espíritu. Cuando usted va a algún lugar y usted tal vez no contestó en la forma que debía, y usted dice, no, Señor, no creo que actúe bien, ese es el Espíritu Santo. Cuando usted, mi querido hermano, está viendo, tal vez quiere ver a otra mujer y usted es casado, y usted dice, no es correcto, porque tal vez ese es su lío. No el lío de estar casado, sino que el lío de ver mujeres. Entonces, es que el Espíritu Santo, eso es parte de entender de que soy fácil para que haya arrepentimiento. Mire, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y el único pecado que no puede perdonar es el que no se confiesa. Arrepentimiento es confesión. Arrepentimiento es confesión. Arrepentimiento es, Señor, dice la palabra, que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Confesión, arrepentimiento y apartarme. Santiago 4:9, termino acá. Santiago 4:9 dice la Nueva Traducción Viviente: derramen lágrimas por lo que han hecho. Arrepentimiento tiene que ser genuino. No sé si ha visto usted, vuelvo con los niños. A veces ya cuando ya están mayorcitos, tal vez uno le pegó al otro o tal vez se metieron en líos. Entonces uno llega y para enseñarles que se tienen que respetar, le dice, pedile disculpas. Entonces llega el otro y le dice, discúlpame, pero ni lo ve. Discúlpame, esa disculpa no es válida. Que lo mire a los ojos y le diga, mira hermano, discúlpame, me equivoqué. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que limpiemos nuestras manos, que purifiquemos nuestro corazón para que haya un arrepentimiento genuino y no vivamos divididos en relación al Señor, en relación al amor que Él nos da y a recibir y percibir su gracia. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Miren, aquí le aclaro algo, el Señor estaba ya cansado del pueblo de Israel. Entonces el Señor les dijo, miren, yo no les creo, porque era un pueblo que pecaba hoy y mañana decía, Señor, perdónanos. Porque hay gente en las iglesias, hay gente en el mundo, hay gente que sus actitudes es que están jugando, se equivocan hoy, piden perdón y mañana vuelven a hacer lo mismo. Y mire cómo llega el Señor a cansarse de este tipo de personas. El Señor les dijo, derramen lágrimas por lo que han hecho. Entonces el Señor les estaba diciendo, denme una evidencia de que en ustedes hay arrepentimiento. Aquí el Señor le está hablando a aquellos que juegan con el pecado. Hoy pecan, mañana rezan y empatan el partido. Hoy se portan mal, en la noche piden perdón, pero mañana vuelven con sus mismas actitudes. A eso les está hablando el Señor. Y este era un prototipo, Santiago 4, 9 y 10, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, usted sabe, hermano. El pueblo de Israel miraba en la nube de día y miraban la columna de fuego en la noche, pero ellos llevaban sus ídolos. No les importaba, murmuraron. Hay 5 cosas que yo encontré leyendo Primera de Corintios, creo que está, no recuerdo el versículo, el capítulo, pero en Primera de Corintios, en 1 Corintios 10, ahí está, se lo dejo de tarea. Hay 5 cosas que Dios le dice al pueblo. Le dice, ustedes murmuraron,
me tentaron, fueron idólatras. No sé, no recuerdo las dos, pero hay 5 cosas que el Señor le dice ahí en 1 Corintios 10. Me pusieron a prueba, me tentaron, murmuraron, fueron idólatras, fueron codiciosos, y no recuerdo la quinta. Entonces, el Señor, hermano, perdone, así somos nosotros, me voy a incluir, somos. El Señor nos da de su bendición, derrama de su gracia, derrama de su misericordia, y nosotros a veces, hermano, qué terribles somos. Nos cuesta entender de que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que guardarnos. Aquí el Señor les está diciendo, quiero ver sus lágrimas, pero quiero ver profundo dolor. Que la risa que ustedes les provoca, todo lo que hacen, se convierte en llanto. Y la alegría de lo que ustedes hacen en el mundo se convierte en tristeza. El Señor les está diciendo, el Señor les está cambiando al pueblo de Israel porque ya no los aguantaba. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Termino de esta manera en Mateo 5:48. ¿Para qué, pastor, todo eso? Sed pues vosotros perfectos. Mire, Mateo 5, cuando usted lo lee, este es el último capítulo. 48 capítulos de enseñanza, o versículos, perdón, de enseñanza, y que culminan de esta manera. ¿Cómo culminan los discipulados del Señor Jesucristo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, yo te doy gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, agradecemos la bendición que nos da, Señor, la bendición de llevar tu palabra. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, nosotros podamos entender y reconocer nuestra condición espiritual y nuestra necesidad espiritual que tenemos de ti, Señor. Yo te quiero rogar esta noche, Señor, por aquellos, Dios, que no te conocen, por aquellos que tal vez se han alejado, que no se han dado cuenta, Señor, que no se han dado cuenta, que en el nombre de Jesús, ellos no se han dado cuenta, Señor, que tú vienes pronto, que en el nombre de Jesús, Señor, tú estás hablándole a tu iglesia, que tú estás hablándole, Señor, a cada uno de ellos, nos estás hablando en esta noche, Señor. Por favor, Señor, por favor, enséñanos a reconocer nuestra condición espiritual. Esta noche, Dios, con la ayuda de tu Espíritu, yo les he trasladado y les he hablado de tu discipulado, Señor. En el discipulado vemos que hay una promesa de tu presencia que nunca nos vas a dejar. Nos damos cuenta de que Dios, tú estás cerca de aquel que tiene un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un espíritu abatido, para darle vida, Señor. Nos dimos cuenta, Señor, que tenemos que tener una conexión celestial para poder caminar en las alturas y subir de nivel, para poder escuchar el secreto tuyo, Señor. Nos dimos cuenta, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, nos dimos cuenta, Señor, que no podemos hacer nada sin ti, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Nos dimos cuenta, Padre, en el nombre de Jesús, de que estas palabras de vida eterna nos llevan a reconocer nuestra condición espiritual. Y aquí está, Señor, lo que tú nos querías enseñar en esta noche. Que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, y hemos reconocido que la pobreza de espíritu es reconocer nuestra necesidad de dependencia de ti, Señor. Esa es la verdadera pobreza en espíritu. Yo te pido que en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, los que estamos aquí, los que nos ven, podamos reconocer nuestra dependencia de ti, Señor. Que por favor nos demos cuenta que te necesitamos en la familia, que te necesitamos en el ministerio, que te necesitamos, Señor, en el trabajo, que te necesitamos donde estemos, Señor, y lo que hagamos te necesitamos en nuestro matrimonio,
con nuestros hijos, Señor, en la empresa, en todo lugar, Señor, y en todas nuestras acciones. Queremos reconocer esta noche que te necesitamos, Señor. Señor, que hay una recompensa, que es la herencia celestial, que es la vida eterna, que el día que, Señor, nos llames a tu presencia o nos lleves arrebatados, vamos a estar toda una eternidad contigo, Señor. Pero que sabemos que hay cosas que se oponen. Por favor, quita de nosotros todo orgullo, toda altanería, toda arrogancia, Señor, toda soberbia, quítala de nosotros. Aléjanos de caminos perversos, aléjanos del mal, Señor. Y queremos aprender cómo desarrollar esta actitud de necesidad de ti, Señor, de reconocer nuestra pobreza espiritual, es decir, nuestra necesidad de reconocerte que no podemos estar sin ti, Señor. Señor, ayúdanos a entender y enséñanos cómo humillarnos delante de ti. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Enséñanos a acercarnos a ti, a vivir cerca de ti, como lo dices en Hebreos 4, 12 o 16, Señor, cuando tú dices que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Que esta noche, mis hermanos, los que nos ven, los que estamos aquí, nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y eso es una promesa hermosa, Señor. Gracias, Cristo, porque a pesar de que fallamos, tú nos perdonas y nos ayudas a salir adelante, que haya en nosotros arrepentimiento, Señor, y que nos enseñes a ser perfectos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que bendigas a aquellos que tal vez están pasando situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones, Señor, de problemas familiares, situaciones de juzgados y problemas legales. Dios, yo te pido que metas tu mano, por favor, en el nombre de Jesús. Bendice este país, Señor, bendice Israel, bendice Colombia, Señor, y hasta donde llegue esta señal, en Ecuador, en los Estados Unidos, en el centro, en el norte y aquí en Sudamérica, Señor. Bendice, Señor, ayúdanos como iglesia a tener plena convicción de que no podemos estar alejados de ti, porque el tiempo que vivimos, Señor, está afectando la familia, está afectando las casas, está afectando los matrimonios, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra pueda ser grabada en nuestros corazones, que Mateo 5, versículo 1 al 3, nosotros lo podamos vivir y que podamos entender por tu Espíritu que cada día, cada momento, cada segundo, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Cristo. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada. Fuera de ti no hay nada, Señor. No hay nada fuera de ti. Por eso esta noche te reafirmamos que queremos vivir en la plenitud del Espíritu Santo, en la plenitud de tu gracia, en la plenitud de tu misericordia, en la plenitud de tu presencia, Señor. Gracias por darnos una oportunidad. Gracias por amarnos, por perdonarnos. Gracias, Señor, por la familia, por lo que tenemos, lo que nos has dado, Señor. Yo te ruego, Dios, por aquellos hermanos que tal vez se habían alejado, que esta noche puedan regresar, Señor. Por aquellos que estaban tal vez pensando que en su corazón no eran dignos de ti, Señor. Tú nos hiciste digno, Cristo. En la cruz, Señor, tú nos hiciste digno. Nos limpiaste, nos dignificaste, nos diste valor, Señor, nos diste un nombre, nos diste esa herencia que hoy gozamos, Padre. Gracias, Señor, llévanos con bien a casa, cancela todo contraataque del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Le bendecimos, hermano. Gracias los que están acá, pues gracias por acompañarnos. A usted que nos brindó su amable sintonía, que pueda descansar. Recuérdese, Mateo 5:3 nos enseña que bienaventurados los pobres en espíritu, y los pobres en espíritu somos aquellos que no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios, que no podemos hacer nada fuera de su presencia. Bendiciones.